¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bueno, en el presente año hay dos elecciones claves, fundamentales, en el estado de Coahuila y el estado de México, en donde está en juego las gubernaturas. Siempre el estado de México atrae más la atención. Durante mucho tiempo nos decían que era el laboratorio electoral de nuestro país con miras a la presidencia de la República, pero además porque ahí está sentado uno de los grupos con más poder real en México, como es el grupo Atlacomulco, y se mueven muchos, pero muchos intereses a su alrededor. Tengo el honor, el placer de platicar con un periodista al que ustedes saben perfectamente, admiro y respeto muchísimo, el maestro Francisco Cruz, que vaya que conoce y conoce bastante de lo que pasa en esta entidad vecina como es la entidad gobernada todavía por el PRI. Querido Paco, ¿cómo estás? Jesús, ¿cómo estás? Mira, siempre me vendes en esos temas que son así como escabrosos, ¿no? No, pero bien, bien, muchas gracias, Jesús, tienes tu razón. El Estado de México, fíjate, yo nunca antes pensé que el Estado de México fuera laboratorio de elecciones presidenciales, porque finalmente siempre ganaba el PRI. Exacto. Sí, sí, Pero sí. hoy por primera vez sí estoy convencido que es la antesala y un laboratorio de las elecciones que vamos a tener en 2024 para renovar el poder ejecutivo. Estoy convencidísimo y del resultado del Estado de México me parece que van a depender muchas cosas, aunque no hay que descuidar a Tlaxcala, porque mira, Tlaxcala, discúlpame, no hay que descuidar a Coahuila, porque Coahuila es una entidad importante por una razón. El primer presidente del Comité Ejecutivo Nacional que tuvo el PRI como Partido Nacional Revolucionario en el 29 era de Coahuila. Mm, Entonces es un estado simbólico, si bien no se compara el número de electores, 2 millones contra 12 millones, no hay comparación, es simbólico. ¿Por qué? Porque cuando crean el PNR, este, el primer presidente, su primer líder nacional, es coahuilense, entonces tiene un simbolismo, sin duda. Sí, sin un duda. simbolismo. ¿Y por qué, Y Paco? ¿Por qué consideras que sí es ahora el laboratorio? no, mira, primero, porque la polarización política que hay en este momento nos permite ver a una entidad que por primera vez en la historia sí puede perder el PRI. Tú y yo hemos platicado y yo te he dicho, Ujú. la ha perdido 3 veces. Es decir, había elementos para advertir que en 99 perdió el PRI, pero ganó. En 2017, clarísimo, había muchos elementos, evidencias de que había ganado Morena, pero lo perdió en la mesa. En 2005, en 2005, mira, la elección yo digo que ha sido la más sucia de toda la historia del Estado de México. Enrique Peña Nieto estaba 10 puntos abajo en las encuestas, en algunas hasta 15, pero luego el equipo de Peña hizo un movimiento que fue así muy virulento, pero que mostraba para dónde iban. Mandaron llamar del estado de Hidalgo a Jesús Murillo Caram y a Miguel Ángel Osorio Chong. Ya te imaginas por qué el poder de ellos dos cuando Peña llegó a la presidencia. Claro. Y en ese proceso electoral, mira, yo era un reportero todavía, me hacían llegar a mi correo electrónico fotos, montajes de asesinatos. Uno de ellos sí era real, pero en los que iban a involucrar al candidato del PAN, Rubén Mendoza Ayala, ya murió, pero lo iban a involucrar en eso. Me lo hacían llegar a mí, claro, se lo hacían llegar a su correo. Y me hacían llegar montajes en los que iban a involucrar a Rubén Mendoza Ayala en delitos de pederastia. Entonces, imagina, yo digo que fue la elección más sucia de toda la historia del Estado de México. Sí, muchos fraudes siempre, desde el 42 para acá, fraudes, corrupción, compra de votos, compra de conciencias, robo de urnas, todo lo que ese carrusel que el PRI nos acostumbró a tener en su catálogo electoral. Pero las elecciones del 2005, fíjate, fueron así, pero yo recuerdo cuando después de que me hicieron llegar a mí todas esas cosas, se las hacían llegar a Rubén Mendoza Ayala, a Rubén Mendoza Ayala, y entonces él pues estaba convencido que con el poder que tenía el PRI y
Recuerda, Calderón se había aliado también con los priistas, ¿sí? Después en 2006, por eso no hay duda. En 2012, discúlpame, Calderón se alió con ellos por una razón, tenían todos esos antecedentes de la elección de 2005. Entonces, bueno, en aquella elección de 2005 le hacían llegar todo eso que te platico, se lo hacían llegar a Rubén Mendoza Ayala. Entonces Rubén Mendoza Ayala empezó a llegar en algunas ocasiones borracho a su campaña o dejó de ir. Ya estaban listas en el Estado de México las órdenes de captura para meterlo a la cárcel. Entonces, pues yo digo que también la perdió el PRI, pero la ganó en la mesa suciamente y en las elecciones del 99, que yo te platico que son las primeras que documento bien, eh, 3 meses antes del proceso electoral, 3 meses, me hicieron llegar un diccionario enciclopedia del Estado de México que conservo todavía, fíjate, lo conservo bien porque es como histórico para mí. Me hicieron llegar 3 meses antes del día de las elecciones, ese diccionario, y cuando llegabas a la M, dice Montiel Rojas Arturo, gobernador constitucional, y yo digo, ¿cómo? Si todavía no son las elecciones, faltan 3 meses. Entonces ya tienes la idea para dónde iba. Y José Luis Durán Reveles, que era el candidato del PAN, había ganado, pero nunca el PAN esperó ganar y no supo cómo defender. No supo cómo defender el triunfo, así que pues Montiel ya estaba incluso, te digo, ya estaba en los diccionarios enciclopédicos del Estado de México. Y en 2017 también era muy claro que había ganado la maestra Delfina Gómez Álvarez. Había zonas como la Lerma, San Mateo Tenco, que es donde empieza la gran zona industrial hasta Toluca, en las que claramente se alteró el voto. No solo eran las zonas rurales del Estado de México, que tiene bastantes, eran, eran las zonas urbanas a donde se alteró el voto. Pero recuerda, Morena no tenía presencia en todo el estado. Así que eso le permitió al PRI, que fíjate, la dirigente estatal del PRI se llamaban, y que fue la que operó el fraude, se llamaba Alejandra del Moral Vela. Ella era la lideresa del PRI. Entonces tú sabes por qué también tenía que ser candidata ella. Ella conoce cómo operó el fraude para imponer a Alfredo del Mazo Maza. Así que, pero Morena no lo supo defender, pero tampoco lo supo defender no solo porque no tenía presencia en todo el estado, sino porque estaban más metidos en la elección presidencial del 2018, ¿sí? Y le dieron preferencia al proceso, prefirieron que el Estado de México siguiera tranquilo y se metieron al 2018, que finalmente ganaron, pues ya lo sabemos, con 30 millones de votos, López Obrador. Entonces, no había posibilidades de que perdiera el PRI hasta entonces, aunque había perdido. Hoy, por primera vez, ya con Morena bien asentado en el poder, creo que tienen que pensarla muy bien en el Estado de México para perpetrar un fraude escandaloso. Si bien es cierto que Alfredo del Mazo Maza, Enrique Peña Nieto y Arturo Montiel Rojas controlan todo el aparato electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de México y el Instituto Electoral del Estado de México, pero en especial Peña y Montiel controlan desde 2004 la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México. Tú ves, la que se andan peleando hoy a nivel nacional es fundamental porque allí se conocen todas las seccionales. Sabes quiénes son, sabes cuántos votos es, tienes el control de todo el aparato electoral del Estado. Por eso la gente muchas veces ve a la presidencia del Instituto Electoral, pues sí, pero esa controla parte de los consejeros, pero el aparato burocrático, que es el que almacena toda la información correspondiente a los votos, la tiene la Secretaría Ejecutiva. Entonces, pero bueno, a pesar de eso, yo digo, hoy va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que a nivel nacional el INE y el Tribunal Electoral Federal los controlan priistas, también tenemos una subprocuraduría especializada en delitos electorales. Entonces va a ser más complicado y por eso sí veo probable, y además las encuestas que hay en este momento
ya la maestra Delfina estaba muy adelante. Con la renuncia del Movimiento Ciudadano, en realidad pensaron que iba a beneficiar, fíjate Jesús, pensaron que iba a beneficiar al PRI, pero curiosamente mucho, no son exagerados, pero sí mucho del voto que tenía Movimiento Ciudadano, es más fácil que vaya Morena a que vaya al PRI. Acabo de ver las encuestas. Si la maestra ya estaba entre 15 y 20 puntos porcentuales arriba, ahora alcanza hasta el 22 y 23 puntos porcentuales. Entonces, es muy complicado para el PRI meter en esa carrera igualitaria a Alejandra del Moral Vela. Y además, bueno, es una candidata que no ha aprendido bien, a pesar de que mueven todo el aparato, a pesar de la mafia del grupo Atlacomulco, no prende su campaña, no ha aprendido. Entonces, por eso digo, por primera vez sí creo que puede ser el laboratorio de las elecciones de 2024, porque puede perder no solo el PRI, fíjate, el PRI que en el Estado de México no les interesa mucho, lo que les interesa es la sobrevivencia del grupo Atlacomulco, que es un grupo que funciona, opera como una mafia y que tiene todos sus cotos de poder vivos. Entonces, por eso digo, y tiene, mira, bueno, a pesar de que la maestra Delfina Gómez Álvarez esté 20, 22 o 17 puntos porcentuales arriba, también digo, no deben confiarse. Yo, mira, en 2017 recuerdo que me entrevistaban, o más que entrevistas, me invitaban a reuniones gente de Morena en el Estado de México y me preguntaban cómo veía la situación. Yo les decía, muy complicado. Y ellos ya se repartían el pastel, bueno, se veían contando ya los votos del triunfo, y yo les decía, a ver, ya se están comiendo un pastel, pero tienen un problema, no tienen pastel, Claro, no tienen nada. ¿Qué necesitan para comerte un pastel? Tener un pastel. claro. Entonces permitieron, yo te decía, no tenían presencia en la zona del Valle de Toluca. Morena dejó muchos huecos y por ahí, mientras cuidaban algunas zonas rurales, los votos se los metían en la zona industrial. Entonces, yo espero que hayan aprendido. Ahora, el hecho de que, lo que te decía, el hecho de que esté adelante entre 17 y 20 puntos porcentuales la maestra Delfino, hasta 22 la dan, después de la renuncia de Movimiento Ciudadano, no quiere decir que ya ganaron. Todavía, recuerda, no empiezan las campañas. Las campañas empiezan en abril, pero todavía tiene el PRI y en especial Alejandra del Moral Vela, tiene ases bajo la manga. Además de que hemos platicado cómo está el aparato de compra de votos, el aparato electorero, ya tienen 600,000 mujeres en la tarjeta rosa, que es su programa estrella y que ponen en marcha después de que pierde el PRI las elecciones en 2018, 600,000 probadas simpatizantes priistas. No es un programa universal, es solo para mujeres que simpatizan con el PRI. Y hemos platicado, tienen como 200,000 maestros de los sistemas federal y estatal, que es un motor que siempre ha funcionado para el PRI. Tienen 75,000 empleados priistas. Eso lo tienen bien definido. Tenemos en el Estado de México un sindicato de burócratas que responde nada más al PRI. Entonces tiene un aparato, pero además tiene otras cosas que nunca se han mencionado y te las voy a explicar. El año pasado se casó Alejandra del Moral Vela con un personaje, con un exdiputado del PRI que se llama Mariano González Aguirre. Él es tlaxcalteca, es hijo de la exactriz Hilda Aguirre y de un tipo que fue senador y que fue gobernador de Tlaxcala y que es considerado uno de los grandes manipuladores electorales del PRI, que se llama Mariano González Arur. Entonces, todavía Alejandra del Moral Vela no echa mano de su suegro ni de su esposo, pero la va a echar. Viven en el Estado de México. Y Mariano González Sarur fue un personaje priista que ha sido involucrado en lavado de dinero, fue involucrado con Juan Collado. Entonces, es un tipo que tiene mañas, que saben cómo voltear elecciones, que saben cómo trabajar, que, que pueden acoplarse bien con todos aquellos personajes que operan los fraudes en el PRI del Estado de México. Entonces, por eso te decía, sí,
Si Morena piensa que ya ganó, no, espérate. Todavía no empieza el proceso electoral ya, pero las campañas no empiezan hasta abril. Es una campaña de dos, no hay problema, es un tú a tú. Alejandra del Moral Vela contra Delfina Gómez Álvarez, el PRI contra Morena, ahí directito, más allá de las alianzas. Pero el PRI todavía no echa mano de ese resto que te digo. Claro. Todavía no están operando. Así que por eso pienso que por primera vez sí es un laboratorio. Oye, Paco, hablamos, por ejemplo, ahorita que mencionabas esta conexión de Tlaxcala, el poder del grupo Atlacomulco, como bien señalas, no van a permitir, por supuesto, o no lo van a entregar tan fácil porque saben la sobrevivencia como tal. ¿Cómo esperas tú, por ejemplo, que puedan sortear precisamente la influencia que de una u otra manera tiene el gobierno federal con la figura de López Obrador? Y un factor, el papel del INE. ¿Tú cómo valorarías el papel del INE en este tipo de elecciones? Mira, el INE va a ser un cero a la izquierda, solo para validar los resultados que dé el Instituto Electoral del Estado de México. Y yo te decía, el Instituto Electoral del Estado de Está México lo tomado. controla Del Mazo, Peña y Montiel, los tres. Responde el secretario ejecutivo del IEM, responde solamente a esos tres personajes. Desde 2004. La presidencia del IEM es como una figura decorativa y si vemos el Consejo Electoral del Estado de México, del IEM, vemos que solamente hay una consejera independiente, Karina Vaquera, y todos los demás son priistas. Así que el INE va a validar. ¿Qué tiene que hacer Morena? Tiene que tener presencia en cada una de las seccionales y tiene que convencer a la gente de que salga a votar. Recuerda, lo mismo que pasó en el 2018. El PRI, tú tienes razón, no está dispuesto a perder. Son 12 millones, bueno, al día de elección van a ser 12.5 millones de votos. Ningún estado del país tiene ese número de votos. Ahorita son 12.3, pero van a ser 12.5 el día de elección. Tenemos o vamos a tener para la elección federal próxima 40 distritos federales electorales. Quien gane el Estado de México tiene un avance, no quiere decir que ya ganó, pero sí es un gran avance. Ha servido de base, de pivote, para mantener los restos ahora del PRI, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque todo el grupo Atlacomulco está trabajando. Históricamente, aunque tengan divisiones, Jesús, aunque tengan broncas entre ellos, este, son muy pragmáticos, son muy pragmáticos. Se unen, ¿por qué? Porque pueden perder verdaderamente todo, todo. Pueden perder un imperio que crearon a partir de marzo de 1942. Y es un imperio que incluye no solo los temas políticos del Estado de México, incluye un eje eclesiástico y un eje empresarial. Contrario a otros grupos del país que se involucraron en cuestiones políticas o robaron, pero se llevaron su dinero, en el Estado de México los gobernadores o sus familias se convirtieron en empresarios. Y tenemos grandes grupos empresariales en el Estado de México. Hasta hace poco, por ejemplo, uno de ellos, el Alcántara Rojas, era parte del consejo del país y de los inversionistas del país de España. Tenían invertidos ahí como 130 millones de dólares. Y el gobierno de Peña Nieto le dio más de 1,000 millones de pesos en contratos al grupo que controla el país. Entonces tenemos un eje sólido. Hacia Tlacomulco, que es donde nace ese grupo, está uno de los grupos más prestigiosos de este país. No sé si verdaderamente sea tan prestigioso, pero que es fuerte, es sólido. El grupo Yusa del ingeniero, ya se murió, Alejo Peralta, y opera en el Estado de México históricamente. Hay una zona que se llama Pastejé. Entonces tenemos grupos sólidos. Yo te decía, el grupo Alcántara Rojas, nada más para que la gente tenga idea, es propietario de 10,000 unidades de transporte interestatal.
En esas viajamos a Acapulco, viajamos a la Ciudad de México, viajamos a no sé cuántos destinos tienen y tienen una línea aérea de bajo costo. En la Ciudad de México son propietarios o dueños de la terminal observatorio de autobuses. Es decir, hay grupos empresariales sólidos. El grupo Atlacomulco se preocupó por crear un eje empresarial. Tenemos dos de las tres zonas industriales más importantes del país. La tercera, a veces es primera, pero es en Nuevo León, en Monterrey. Ujú. Pero tenemos dos de las tres zonas que históricamente han apoyado al PRI. Entonces, te decía, sí, no es un grupo solo, es decir, los exgobernadores, como pasaba en Hidalgo, ¿recuerdas? Con el grupo Hidalgo, grupo Claro, Huichapan, que nace en el 37, pero solo era una vena política. Aquí tienen una vena política, empresarial y eclesiástica. ya está banquera, Entonces, oye. pues, no, por eso, si son banqueros también. Ujú. Entonces, es una zona sólida a partir del grupo Atlacomulco, porque no hay, como en otros estados, multimillonarios que vienen de la revolución, del porfiriato. Son grupos económicos formados, surgidos y formados a partir del 42 con el grupo Atlacomulco. Entonces, no es tan sencillo. Parece que ya dice 20 puntos arriba, pues si me preguntan ahorita, pues sí, va a ganar la maestra Delfina Gómez Álvarez. Pero las elecciones no son hoy, Claro. son hasta el primer domingo de junio. Y entre aquí y el primer domingo de junio, te decía, ¿van a llamar a quién? A Mariano González Arur, que es un mago de las trampas electorales. Es su nuera, Alejandra del Moral Vela. Así que para que tengas una idea de que tú dices bien, Jesús, no va a ser un día de campo, no van a venir a comer un chocolate al Estado de México, van a encontrar algo duro de roer y a Morena más le vale trabajar en todas las seccionales. Una seccional que dejen abierta es una posibilidad, o darle al PRI una posibilidad de hacer trampas para impactar, que van a impactar en los resultados del primer domingo de junio. Y Paco, ahorita mencionábamos el poder real, es decir, hablar del grupo Atlacomulco muchas veces hay gente que durante mucho tiempo, y tú lo sabes mejor que yo, hasta pensaba que era una especie de leyenda urbana, que era una invención de la oposición, pero hablamos del poder real, es decir, el poder económico, ya nos lo mencionabas, con empresarios como Alejo Peralta, los Hank, por supuesto, con el sistema, con los bancos, el poder religioso, porque las iglesias, el poder de la religión es muy fuerte en nuestro país, y el poder criminal que también operan los cárteles de la droga de una manera, particularmente la familia michoacana y demás, en esta entidad. Es decir, si le ponemos nombre y apellido a este grupo Atlacomulco, pues nos topamos con protagonistas de lo que ha sido una economía criminal de este país. No, pero claro, mira, había dejado el grupo Hank aparte, porque ya en las últimas semanas y en los últimos 2 meses, no solo semanas, han estado rondando ya a Alejandra del Moral Vela, ¿sí? Que es un grupo poderosísimo, banqueros, apuestas, lo que tú quieras. Pero lo había dejado para el último porque para mí siempre es un caso especial el Grupo Atlacomulco, pero lo otro, el poder criminal, pero claro, ¿sabes? Hay amplias zonas del Estado de México, no ahora, desde los 90, empiezan a controlar, por ejemplo, el sur del Estado de México. Hay zonas, acabo de ir, mira, hay un municipio que se llama Coatepecarina. A las 4 de la tarde, los narquitos, los pistoleros, negocian droga enfrente de la presidencia municipal. Pero hay zonas, aparte de Coatepecarinas, como Tlatlaya, como Temascaltepec, en las que históricamente, a partir de los 90, los narcos deciden prácticamente quién es el candidato presidencial. No importa el partido, no les importa el partido, porque ellos se han entendido históricamente con el gobierno del Estado y ellos imponen candidatos. Y ya hay zonas como el Valle de México, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tultitlán, Coacalco, parte de Tlalnepantla, en las que controlan los grupos del crimen organizado que empezaron a funcionar
con Alejandra del Moral Vela, fíjate, cuando fue alcaldesa de Cuautitlán Izcalli, formó ella una extraña alianza con una familia que es muy poderosa en la zona de Coacalco, que se apellida Isidoro Sánchez, apellida la familia, y ella hace una alianza con ellos, y tú ves a partir de entonces que tenemos extorsiones, narcotráfico, en toda esa zona del Valle de México, solo hay que pasar, no hay que descubrir el hilo negro, ¿no? Acusaciones de fraude, todo. Entonces, y juegan un papel importante estas mafias en la imposición de candidatos y en el manejo del voto. Hay otras zonas hacia Michoacán, hacia la frontera con Michoacán, que controla la familia michoacana y que invitan, te dicen, no, no solo te invitan, ellos pasan y te entregan papeles y te dicen, en esta familia se vota por fulano de tal. Y lo tienen bien controlado. ¿Cómo saben si Bonotono, su candidato, tiene que ganar? Y eso lo controlan desde los 90. Pero a partir de 2005, y eso te lo digo porque no lo señalo, lo he escrito en mis libros, la familia de Enrique Peña Nieto controlaba el tráfico de drogas duras. Y a través de su familia, que ya se murió el comandante Cuitlagua Cortis Lugo, y a través de la familia del grupo Atlacomulco, José Mansur Ocaña, al que preparaban, fíjate, lo preparaban para ser el equivalente a, a Genaro García Luna. Entonces tienen la vena del crimen, todo. Y tienen el poder, que es lo que iba a dejar el de los Hank, banquero, político, y que controla amplias zonas del Valle de Toluca. Y que tienen no solo el poder político, tienen el poder económico para llamar a votar. ¿Les va a funcionar o no? No lo sé, pero que se están moviendo. Yo te decía, el grupo Atlacomulco es un grupo muy pragmático cuando se trata de elecciones. En alguna época estuvieron Peña y Montiel peleados con Carlos Hank Ron, pero se contentaron rápido. ¿Por qué? Porque cuando llegó Peña le soltaron contratos, le soltaron todo. Entonces, va a ser una elección muy peleada y te digo, no solo se trata de desplazar el PRI o que el PRI se vea amenazado, no les interesa el PRI. Lo que les interesa es que se mantenga el grupo Atlacomulco. Entonces, por eso yo te decía, para mí hoy sí es un laboratorio, porque el PRI puede perder todo. Y yo digo que si el PRI pierde el Estado de México, verdaderamente desaparece, ¿eh? Va a quedar con ¿cuántos? 3 estados pequeñitos, y además va a haber una lucha intestina en el PRI, que ya la hay, pero si pierden, eso va a ser una locura y verdaderamente el PRI está en camino de desaparecer, Jesús. Mi querido Paco, de verdad, Francisco Cruz, periodista, escritor, admirado, respetado. Yo, como siempre, te quiero agradecer estos minutos para nuestra comunidad y comprometerte para una siguiente charla en donde profundicemos todavía más, porque contigo siempre queda mucha tela de donde cortar, mi querido Paco. Jesús, ya sabes que cuando sea, mira, ya estoy a punto ahora sí ya te lo puedo decir, estoy a punto de terminar un nuevo libro, debo entregar mi cierre el día 31, así que no, hombre, y tenemos, mira, el proceso electoral del Estado de México comienza el día en abril, así que tenemos un buen de dónde cortar. Oye, y sin espolear ni mucho menos, por supuesto, pero ¿de qué va a ser tu libro? No, mira, todavía no lo sé, pero no, ya te diré pronto, porque ya empecé la promoción interna en Planeta, en la editorial para que trabajo. Es para la que escribo, no para la que trabajo, para la que escribo, la que me publica mis libros, que debo ser muy agradecido con ellos. Ya empezamos hace 2 semanas las promociones internas con los libreros, ¿sí? Pero, tú sabes, siempre les doy el beneficio de que sean ellos los que digan primero de qué va a ser. Claro, Sí, claro. sabes cómo son las editoriales, así que, pero ya estoy en eso, Jesús. Estoy enclaustrado prácticamente. De aquí al día 31 de marzo, que es cuando debemos de entregar todo. Ya entregué como el 70-80% del material. Sí, me queda un poquito, pero hay que entregarlo el día 31, así que ya te platicaré, Jesús. Estaremos puestos para leerlo y para platicar sobre él, mi querido Paco. Yo te lo agradezco y te mando un fuerte abrazo. Jesús, aquí estamos, ya sabes, un abrazote.